Mi nombre es Elena, tengo 28 años y trabajo como contadora en una empresa mediana. O al menos trabajaba, hasta que mi embarazo de alto riesgo me obligó a tomar un descanso médico. Mi esposo Mark y yo llevábamos casados 3 años cuando todo esto sucedió. Siempre supe que mi suegra Marta era especial. Desde el día que me conoció, dejó claro que ninguna mujer sería suficientemente buena para su pequeño Mark. A pesar de que tenía un buen trabajo, mi propia casa, heredada de mis padres, y hacía todo lo posible por mantener la paz, Marta siempre encontraba algo que criticar. ¿Por qué no dejas de trabajar y te dedicas a tu casa como una esposa de verdad? Mark necesita una mujer que le cocine comidas caseras, no estas cenas recalentadas. En mis tiempos, las nueras respetaban más a sus suegras. Mark siempre evitaba el conflicto. Es solo su manera de ser, decía, no le hagas caso. Pero las cosas empeoraron cuando quedé embarazada. Mi embarazo fue complicado desde el principio. Los médicos me diagnosticaron preeclampsia y me ordenaron reposo absoluto. Mark, que trabajaba como vendedor, estaba frecuentemente fuera de la ciudad por trabajo. Fue entonces cuando Marta vio su oportunidad. Elena necesita supervisión constante, le dijo a Mark. Debería mudarse con nosotros mientras estás de viaje. Para mi sorpresa, Mark estuvo de acuerdo. Es por tu bien y el del bebé, insistió. Me negué rotundamente. Tengo mi casa, puedo contratar una enfermera si es necesario. Marta se ofendió tanto que no nos habló durante 2 semanas. Pero yo sabía que no se rendiría tan fácilmente. Un día, mientras estaba en el hospital para un chequeo rutinario, las cosas se complicaron. Mi presión arterial se disparó y los médicos decidieron mantenerme en observación. Estaba sola porque Mark estaba en un viaje de negocios importante. Llamé a Marta, no porque quisiera, sino porque era el contacto de emergencia cuando Mark no estaba disponible. Oh, querida, dijo con una voz dulce que me puso los pelos de punta, no te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo. No tenía idea de lo que esas palabras realmente significaban. Pasé 3 días en el hospital. Cuando finalmente me dieron de alta, decidí ir directamente a mi casa. Necesitaba mi cama, mis cosas, mi espacio. Pero cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, vi algo que me heló la sangre. Había un letrero de vendido en el jardín. Con las manos temblorosas, intenté abrir la puerta, pero mi llave ya no funcionaba. Mientras estaba allí, tratando de entender qué estaba pasando, un auto familiar se detuvo detrás de mí. «Oh, ya llegaste». La voz alegre de Marta me hizo dar vuelta. Ella y mi suegro Robert bajaron del auto, sonriendo como si nada estuviera mal. «¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un letrero de venta en mi casa?» «Ya no es tu casa, querida», respondió Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mark nos dio un poder notarial mientras estabas en el hospital. Como tu condición es delicada, pensamos que sería mejor vender esta casa vieja y que te mudes con nosotros. Ya sabes, por tu propio bien». Me quedé sin palabras. Mi casa. La casa que mis padres me habían dejado. La única conexión física que me quedaba con ellos después de que fallecieron en aquel accidente hace 5 años. No, no pueden hacer esto. Esta casa es mía. Tengo los papeles. Los papeles están a nombre de Mark desde que se casaron, interrumpió Robert, hablando por primera vez. Fue muy inteligente de nuestra parte sugerir eso durante los preparativos de la boda, ¿no crees? Recordé ese momento. Marta había insistido en que era lo mejor para todos poner la casa a nombre de Mark después de la boda. Es lo tradicional, había dicho. Demuestra que confías en tu esposo. Y yo, queriendo mantener la paz, queriendo demostrar que era una buena esposa, había aceptado. Vamos, querida, Marta tomó mi brazo con firmeza. Ya empacamos todas tus cosas. Bueno, las importantes. El resto lo donamos a la caridad. Tu nueva habitación en nuestra casa está lista. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras Marta prácticamente me arrastraba hacia su auto. Mi teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje de Mark. Lo siento, amor. Mamá tiene razón. Es lo mejor para todos. Hablamos cuando regrese del viaje. En ese momento, mientras me llevaban contra mi voluntad a la casa de mis suegros, tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. El número de mi abuelo materno,
el único familiar que me quedaba, el mismo que mi suegra había insistido en mantener alejado de nuestras vidas. ¿Abuelo? Te necesito. Lo que Marta no sabía era que mi abuelo no era solo el dueño retirado de una pequeña tienda de antigüedades, como ella creía. Era mucho, mucho más que eso. Y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. La casa de mis suegros era grande y lujosa, pero para mí se sentía como una prisión. Marta había preparado una habitación en el primer piso, para que no tengas que subir escaleras en tu condición, dijo con falsa dulzura. La primera noche fue un infierno. Marta entró sin tocar 3 veces para ver si necesitaba algo. Revisó mi teléfono mientras dormía, lo supe porque a la mañana siguiente había marcas de sus anillos en la pantalla. ¿Con quién hablaste ayer?, preguntó durante el desayuno, revolviendo su café con tanta fuerza que algunas gotas salpicaron el mantel. Con nadie importante, respondí, manteniendo mi voz neutral mientras tocaba mi vientre de 7 meses. El bebé se movía inquieto, como si sintiera mi ansiedad. Mientes, Marta golpeó la mesa con su taza. Vi un número que no reconocí. ¿Estás planeando algo? ¿Por eso insistías tanto en quedarte en esa casa vieja? Robert levantó la vista de su periódico. Marta, cálmate. Le hará daño al bebé. No me digas que me calme. Esta mujer nunca ha sido suficientemente buena para nuestro Mark. ¿Sabías que trabaja con más hombres que mujeres en su oficina? ¿Qué clase de esposa decente hace eso? Justo cuando estaba a punto de responder, el timbre sonó. Marta se levantó para abrir, alisándose el delantal con gestos nerviosos. La oí jadear desde el comedor. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Una voz profunda y autoritaria respondió, soy Antonio Vega, y vengo a ver a mi nieta. El sonido de la taza de Robert cayendo al suelo fue lo único que rompió el silencio sepulcral que siguió. Mi abuelo, el hombre que Marta había descrito como ese viejo dueño de una tienda de antigüedades, entró al comedor vestido con un traje que probablemente costaba más que el auto de Mark. Detrás de él, 2 hombres en trajes oscuros cargaban maletines. Elena, cariño, sonrió mi abuelo, pero sus ojos estaban fijos en Marta, que había palidecido notablemente. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Yo? Ellos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Señor Vega, interrumpió Robert, levantándose torpemente. No sabíamos que vendría. Mark no está en casa. Oh, lo sé, respondió mi abuelo, sentándose a mi lado. De hecho, acabo de comprar la empresa donde trabaja. Interesante coincidencia, ¿no? Marta se dejó caer en una silla, su rostro completamente blanco. Estos caballeros, continuó mi abuelo, señalando a los hombres de traje, son mis abogados. Traen algunos documentos interesantes. Por ejemplo, este poder notarial que supuestamente Mark firmó. Sacó unos papeles de uno de los maletines. La firma está falsificada. ¿Tienen idea de cuántos años de prisión conlleva eso? No, gritó Marta. Mark lo firmó. Yo lo vi. ¿En serio? Mi abuelo sonrió, pero no había calidez en su expresión. Porque según los registros de su empresa, Mark estaba en una reunión en otro estado cuando este documento fue supuestamente firmado. Tenemos testigos, videos de seguridad, registros de vuelos. Robert comenzó a sudar visiblemente. Debe haber un error. El único error, interrumpió mi abuelo, fue meterse con mi familia. ¿Sabían que soy el principal accionista del banco que tiene la hipoteca de esta casa? ¿Y que acabo de comprar la compañía que tiene el contrato de venta de la casa de Elena? Marta comenzó a hiperventilar. No puede. Oh, pero puedo. Y lo hice. Elena, cariño, ¿quieres saber por qué nunca te dije a qué me dedicaba realmente? Negué con la cabeza, todavía aturdida por los acontecimientos. Porque quería que tuvieras una vida normal. Que la gente te quisiera por quien eres, no por el dinero de tu familia. Pero cuando me llamaste ayer, sus ojos se endurecieron, cuando me contaste lo que esta gente te hizo. El sonido de un auto estacionándose interrumpió la conversación. Momentos después, Mark entró corriendo. Mamá, papá, ¿qué está pasando? La empresa, alguien la compró, y mi jefe dice. Se detuvo en seco al ver a mi abuelo. Ah, justo a tiempo, sonrió mi abuelo. Elena,
¿Por qué no le cuentas a tu esposo quién soy realmente? Mark me miró confundido, y por primera vez desde que nos casamos, vi miedo en sus ojos. Mark, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, te presento a mi abuelo, Antonio Vega, el dueño del Grupo Vega Internacional. El sonido de Marta desmayándose fue lo único que rompió el silencio que siguió. Mientras Robert intentaba reanimar a Marta con agua del grifo, Mark seguía de pie, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. El Grupo Vega Internacional, susurró. ¿El conglomerado que acaba de comprar nuestra empresa? Siéntate, Mark, ordenó mi abuelo, su voz fría como el hielo. Tenemos mucho que discutir. Los abogados extendieron varios documentos sobre la mesa del comedor, apartando los restos del desayuno. Primero, comenzó mi abuelo, la venta ilegal de la casa de Elena. No solo fue realizada con un poder notarial falsificado, sino que el dinero de la venta. Miró directamente a Marta, que acababa de recuperar la conciencia, fue transferido a una cuenta personal a su nombre, señora. Yo solo quería proteger a mi hijo, balbuceó Marta. Protegerlo, interrumpí, la rabia de días acumulándose en mi voz. ¿De qué? ¿De una esposa que trabajaba, cocinaba, y mantenía su propia casa? ¿O de una mujer que no se doblegaba ante tus manipulaciones? Elena, comenzó Mark, pero lo corté con una mirada. No, Mark. Durante 3 años he aguantado los comentarios, las críticas, las intrusiones. Pensé que si era paciente, si mostraba suficiente amor y respeto, las cosas mejorarían. Pero cuando estaba en el hospital, preocupada por nuestro bebé, ¿qué hiciste? Permitiste que tu madre vendiera mi casa. La casa de mis padres. Yo no permití nada, protestó Mark. Mamá me dijo que habías estado de acuerdo. Marta se encogió en su silla cuando todas las miradas se dirigieron a ella. Mentí, admitió en voz baja. Pero lo hice por el bien de todos. Esta mujer nunca ha sido parte de nuestra familia. Viene de una familia humilde, o eso creíamos. Y ahora resulta que nos ha estado engañando todo este tiempo. Mi abuelo se levantó lentamente, su presencia llenando la habitación. ¿Engañando? Mi nieta trabajó como contadora, vivió de su salario, mantuvo su casa con su propio dinero, todo para probar que podía ser independiente. Nunca presumió de su apellido ni usó conexiones familiares. ¿Y ustedes? Su voz se volvió cortante. Ustedes la trataron como a una intrusa, la manipularon, y trataron de robarle lo único que le quedaba de sus padres. Señor Vega, intervino Robert, podemos llegar a un acuerdo. Oh, por supuesto que llegaremos a un acuerdo, sonrió mi abuelo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Mis abogados han preparado varios documentos. El primero anula la venta ilegal de la casa de Elena. El segundo es una demanda por fraude y falsificación de documentos, que podemos presentar hoy mismo si no cooperan. Y el tercero. Sacó un sobre del maletín, es una oferta de compra por esta casa, a un precio justo de mercado. Marta soltó un grito ahogado. No puede quitarnos nuestra casa. No se la estoy quitando. Les estoy ofreciendo comprarla, legalmente. A menos que prefieran enfrentar cargos criminales por fraude. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark finalmente habló, su voz quebrada. Elena, yo, lo siento. No sabía. Me levanté despacio, protegiendo mi vientre con una mano. ¿No sabías que, Mark? ¿Que tu madre era capaz de esto? ¿O no sabías que yo tenía quien me defendiera? Ambas cosas, admitió, bajando la cabeza. El problema, continué, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas, es que se suponía que tú debías defenderme. Eras mi esposo, el padre de mi bebé. Pero cada vez que tu madre cruzaba un límite, mirabas hacia otro lado. Cada vez que me hacías sentir menos, te escondías en tu trabajo. Puedo cambiar, suplicó Mark. Tal vez, respondí, pero yo ya no estaré aquí para verlo. Me volví hacia mi abuelo. ¿Podemos irnos? Por supuesto, cariño, asintió. Los abogados se quedarán para finalizar los detalles. Marta, Robert, tienen 24 horas para decidir, o aceptan la oferta por la casa y firmamos un acuerdo de confidencialidad, o enfrentan cargos por fraude. Mark. Mi abuelo lo miró con desprecio. Tu posición en la empresa está asegurada,
pero ha sido transferido a la sucursal de Seattle. Efectivo inmediatamente. Seattle, chilló Marta. Pero eso está al otro lado del país. Exactamente, respondió mi abuelo. Mientras salíamos de la casa, escuché a Marta comenzar a llorar y a Robert tratando de calmarla. Mark me llamó una última vez. Elena, nuestro bebé. Me detuve, pero no me di la vuelta. Cuando nazca, podrás verla. Pero será bajo mis términos, con supervisión legal. Y tu madre jamás se acercará a mi hija. 6 meses después, mecía suavemente a mi pequeña Isabella en el porche de mi casa restaurada. Mi abuelo había no solo recuperado la propiedad, sino que la había renovado completamente, añadiendo un sistema de seguridad de última generación. Marta y Robert habían vendido su casa y se mudaron a Seattle para estar cerca de Mark. Según los rumores, Mark había comenzado terapia y estaba aprendiendo a establecer límites con su madre. Café. Mi abuelo se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza. Gracias, sonreí. ¿Sabes? A veces me pregunto si debí contarte antes sobre mi vida con los padres de Mark. El pasado es pasado, respondió, acariciando la mejilla de Isabella. Lo importante es que ahora están a salvo, y que esta pequeña princesa crecerá sabiendo exactamente cuánto vale, sin que nadie la haga sentir menos. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Al divorciarme? Creo que hiciste lo necesario. A veces, el amor propio debe ser más fuerte que cualquier otro amor. Asentí, mirando el atardecer. Mi vida no había resultado como lo planeé cuando me casé con Mark, pero quizás había resultado incluso mejor. Tenía mi casa, mi hija, mi libertad, y finalmente había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Por cierto, añadió mi abuelo con una sonrisa traviesa, ¿te conté que compré también la casa vecina? Pensé que podrías necesitar más espacio cuando Isabella crezca. Reí, sacudiendo la cabeza. Algunas cosas nunca cambiarían, y estaba perfectamente bien con eso. Fin.